Bueno, muy buenas tardes. Desde las Secretarías de Investigación y Extensión de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, les damos la bienvenida y agradecemos la participación en la presentación del libro Desafíos del Turismo y la Recreación desde enfoques transdisciplinares, que reúne los trabajos que se realizaron, que se presentaron en las jornadas de investigación y extensión realizadas en el año 2018 en nuestra facultad, y que en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de compartir los diferentes trabajos llevados adelante por los grupos de investigación y extensión. Esas jornadas fueron muy enriquecedoras, ya que nos permitieron ver un poco más en profundidad los derroteros por los cuales andan nuestros grupos de investigación y extensión dentro de nuestra facultad. Bueno, y que son los que hoy compartimos en este libro. Antes de darle la palabra al señor decano de la facultad, quiero expresar un reconocimiento al licenciado David Villaverde, quien tuvo a cargo la diagramación y edición de esta obra, y también el diseño del PowerPoint que hoy nos va a acompañar en esta presentación. Y por supuesto también a las y los autores de cada uno de los capítulos y de cada uno de los trabajos presentados en este libro, y también a las presentadoras de los diferentes ejes que mostraron una inmediata predisposición a participar de este evento. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos, y le damos la palabra al decano de la Facultad de Turismo, el doctor Rodrigo González. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Moni, y gracias a todos por estar ahí presentes. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Okay. Bueno, cuando el libro, como decía Mónica, presenta la producción de todos nuestros docentes, investigadores y extensionistas, de buena parte de ellos, resumidos y presentados en las jornadas del año 2018. Cuando pensamos las jornadas, tuvimos como idea inicial, lo recuerdo allá con Adriana y también con Daniela Rodríguez, poder reflexionar sobre el sentido transdisciplinar y la necesidad de esos enfoques transdisciplinares. Lo seguimos repitiendo en muchos momentos desde entonces, lo trabajamos concretamente mucho como una referencia en el trabajo que estamos haciendo con el grupo del doctorado, y también ha aparecido mucho en los procesos de reformulación curricular, por caso el de IA que estamos llevando adelante y en otros espacios. Esas jornadas, estamos convencidos que marcaron un estado de situación que reflejaba la complejidad de las miradas en el turismo y la recreación. Nosotros estamos atravesados en este momento por la necesidad de fortalecer el campo del turismo desde la transdisciplina, pero lo hacemos en rigor de verdad en un momento en donde recién estamos pudiendo asumir una cosa que Yernaud plantea muy claro y contundente, que es la dominancia de los enfoques estructurales en turismo, con la que nos formamos y con la que hoy todavía seguimos formando, y del otro lado, no como vereda opuesta, en la mirada marxista crítica, bueno, una mirada crítica de eso, que no deja de ser también estructural. Entonces, estamos en un momento epistemológico de quiebre, para poder dar ese salto de transdisciplinaridad, pero lo tenemos que hacer en un momento que también es ontológicamente de quiebre, porque el objeto y el sujeto de nuestro estudio han cambiado como nunca en su propia historia.
Lo venían haciendo hasta este momento, con el auge y con un escenario global de hipermovilidades, y después del COVID, el turismo y la recreación que conocíamos van a seguir existiendo, pero sin duda ya no van a ser los mismos. Entonces, tenemos el gran desafío de poder hacer investigación y reflexión transdisciplinaria en un momento, atravesados por un momento de quiebre epistemológico, pero también y fundamentalmente ontológico. Me gusta marcarlo porque son desafíos que debemos reconocer para poder enfrentar y que muestran la necesidad de que de una vez por todas tengamos, digamos, asumamos nuestra mayoría de edad como campo disciplinar. En ese sentido, a mí me parece que esta obra, como construcción colectiva de la facultad, es un paso adelante significativo y va a ser un hito, porque refleja ese momento de quiebre y de miradas, y que sin dudas ya tiene hijos adentro de los foros que nosotros mismos ya tenemos como institución. Acabamos de lanzar la presentación de la idea de un libro también colectivo de ensayos referido al turismo post-COVID, y sin duda será en otro formato y con otro alcance, una suerte de continuidad de este libro. Yo quiero agradecer a todos los que participaron por creer en la fuerza de la Facultad de Turismo como colectivo académico y de investigación. Nos llevó mucho tiempo poder sacar el libro, y cuando finalmente lo pudimos tener en su versión digital, con el ISBN y trabajado, fue el segundo o tercer material que pudo sacar el polo editorial de la Universidad Nacional del Comahue, constituido recién en diciembre del año pasado. Así que hicimos un poco de historia y de camino en andar junto con la nueva forma de editar de nuestra universidad. Cuando lo pudimos sacar, se desató todo esto. Así que, digamos, nos pareció una buena oportunidad, luego de transitado un cuatrimestre trabajoso, un primer cuatrimestre trabajoso, darnos el tiempo para abrir este cuatrimestre, y este mes del turismo, que agrego, y bueno, yo creo que todos compartirán esto, va a ser el mes y el día del turismo más particular y más crítico de la historia de nuestro campo, para abrir ese mes con la presentación de este libro, que espero que sea un momento de disfrute de la reflexión conjunta, ¿sí? De disfrute de ese momento crítico en la mirada sobre nuestro campo y en la proyección necesariamente transdisciplinar que tenemos que tener. Muchísimas gracias, y ahora viene lo importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Le damos la palabra ahora a la vicedecana de la facultad, la doctora Adriana Otero, que va a comenzar con... Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto, la verdad, encontrarnos y poder celebrar de alguna manera este mes, que bueno, que nos hace tirar para adelante, ¿no? En un momento donde estamos en el medio del río. Yo creo que también estos momentos nos sirven para nada, para fundamentalmente reflexionar nosotros sobre el campo, para apoyar al sector que lo necesita, y más que nada Rodrigo dijo mucho de lo que nosotros estamos pensando también en la comisión del doctorado, pero cuando pensamos ese evento, que en realidad Daniela Rodríguez y Rodrigo lo comenzaron a pensar, y después me tocó la responsabilidad de llevarlo a cabo, y después lo convertimos en esta historia del libro, en realidad era a propósito ¿no? Era a propósito de generar esa conducta, ¿no? De contar qué estamos pensando, en qué estamos, en los proyectos de investigación, en los proyectos de extensión, pero el gran desafío era hacerlo, y eso creo que quisiera remarcar, lo que nos cuesta en turismo, salirnos de la descripción y de la cuestión empírica, ¿no? De la cuestión de los casos de estudio,
Y siempre la intención del libro fue buscar, desde el caso, digamos, mirar, reflexionar sobre la cuestión epistemológica desde donde estábamos, digamos, generando o analizando el problema de investigación, y eso, bueno, nos costó un poco, pero porque en general muchas veces cuando uno va a un evento de estos, bueno, da cuenta de lo que está haciendo en el proyecto, ¿no? Pero lo que nosotros queremos alentar, justamente en los grupos y también en los procesos de posgrado, es decir, la gente que hace posgrados en nuestra facultad y también en el doctorado, va a ser promover eso, ¿no? La discusión del campo, que la necesita tanto porque no solo por una cuestión de la inmadurez del campo turístico, sino porque hay una gran redefinición. Yo pensaba, releía lo que había escrito en su momento, en cuanto a esta crisis, digamos, de poder ver los problemas desde una disciplina, pero la verdad que hoy, en este momento tan, digamos, de incertidumbre, no solamente de nuestra cotidianeidad, sino también de cómo será nuestro futuro cercano, nos hace, yo creo que va a ser, el otro día un alumno me preguntaba esto, de las plataformas de Jafar Jafari, ¿no? Es decir, esto dará lugar a una nueva plataforma? Y yo le decía, yo creo que esto va a ser una disrupción en general en todos los campos sociales, ¿no es cierto? Entonces, más allá de esta crisis, yo creo que nosotros lo que pretendemos es revisar y reflexionar la cuestión ontológica, es decir, de por qué, de cómo entendemos el turismo en nuestras realidades y con cuáles abordajes los estamos acompañando, ¿no? Esa fue un poco la cuestión un poco más de fondo. Y desde el punto de vista de las habilidades pretendíamos, bueno, generar la escritura, escucharnos, incentivar la escritura, digamos, que compartir las experiencias que a veces tanto nos cuesta eso con los compañeros, ¿no? Y por eso pensamos estos 7 ejes que por suerte el resto de los docentes nos acompañaron y tratamos de generar pares de profesores que, bueno, que pudieran mirar la realidad desde distinto lugar. Y creo que fue una buena experiencia, creo que cada una de ustedes ahora va a contar su mirada, ¿no? Pero para nosotros, más allá de que, bueno, a medida que fuimos avanzando con primero el evento y después el libro, fueron apareciendo nuevas cosas. Me gustaría también saber qué le pasa a los que lo leen, ¿no? Si sienten que le aportan, pero bueno, eso se lo dejamos a ellos. Bueno, nada más, un gusto escucharlos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al primer eje. Sebastián, ahí está. El primer eje denominado Paisajes y Mundo Perceptivo, que su coordinación estuvo a cargo de la magíster Carolina Marsari y Sandra Sánchez, pero va a ser Sandra la que nos comente un poco su experiencia. Adelante, Sandra. Bueno, muchas gracias, Moni. Hola a todos y a todas. Sí, me tocó a mí comentarlo, pero obviamente trabajamos junto a Carolina, leyendo, analizando las ponencias y encontrando un poco, resaltando algunos puntos que presentó este eje tan interesante, ¿no? Tan integral. El eje paisajes y mundo perceptivo, que bueno, estaría bueno primero presentar a aquellos que legitimizaron su conocimiento y experticia a través de sus investigaciones, que son justamente los autores, así que vamos a ellos. El primer trabajo dice Aspectos significativos del paisaje cultural del norte neuquino, a cargo de Mónica Gelós. Percepción de la naturaleza en espacios verdes públicos, caso Paseo de la Costa, Ciudad de Neuquén, cuyos autores son María Gabriela Torres y Juan Manuel Andrés. Y por último, los paisajes cavernarios del norte neuquino entre los diarios de viajeros, siglos XIX y XX,
y la toponimia, estudios de casos, Cuevas, Caycayén, Chenquepehuén y del León, a cargo de los autores Pablo Azar, Santiago Bassani, María Eugenia Carro y Roxana Albanito. Así que bueno, lo que resaltamos con Carolina en este eje fue que hubo un diálogo interdisciplinar. Las disciplinas que participan en estas ponencias son variadas, pero bueno, algunas pueden ser la antropología, la geología, la historia, el turismo, la ecología, entre otros. A su vez, este diálogo de saberes interdisciplinar también permitió compartir conceptos en común. Por ejemplo, en todas las ponencias se ve que se han tratado conceptos como, por ejemplo, la valoración, participación, patrimonio, conservación. Es decir que aquí se da el diálogo transdisciplinar, ¿verdad? Y aplicado a territorios con características homogéneas dentro de lo que es el contexto de las problemáticas recreativas y turísticas. Las respuestas, más que las soluciones, estuvieron dadas, en palabras de Bauman, alejadas de lo que por ahí el mercado presiona para que las universidades den respuesta, o lo que demanda un poco el consumismo, sino muy por el contrario, lo que las ponencias muestran es dar respuestas considerando tanto a los actores como al paisaje, enmarcado dentro de lo que sería el patrimonio natural y cultural, como sujetos de derecho. Esto es por ahí lo más destacable que los investigadores han tratado en este eje, paisajes y mundo perceptivo. Y las respuestas estuvieron dadas, expresadas, por ejemplo, a través de la importancia de la educación para el cambio, de la mayor participación y responsabilidad ciudadana, y también un poco abandonar, un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? Abandonar los modelos ya obsoletos para dar paso a respuestas que estén más relacionadas con problemáticas actuales y también locales. Así que, en resumen, en síntesis, sería un poquito esto lo que pudimos resaltar con Carolina de este eje. Así que bueno, queda nada más que la felicitación a todos los investigadores que pudieron plasmar sus producciones en el eje. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Pasamos al siguiente eje, conservación y disfrute, cuya revisión estuvo a cargo mío y de Carolina Molins, la licenciada Carolina Molins, y va a ser ella quien nos comente un poco en qué consistió ese eje. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Moni. De hecho, este trabajo lo hicimos con ella, así que muchas gracias por haber compartido esta posibilidad que me parece muy interesante. El eje que nosotros trabajamos es el eje de conservación y disfrute, como decía recién Moni, y bueno, vamos también primero a quiénes fueron los autores y cuáles fueron los trabajos. El primero es de experiencia de articulación Comunidad del Centenario, Universidad para la Reserva Urbana Recreativa Turística Humedal Río Neuquén, ¿sí? De Matilde Encabo, Sandra Sánchez, Gabriela Torre, Daniel Paz Barreto, Juan Manuel Andrés, Yusara Mastrocola, Luis Canepa y Melina Rabar. El segundo es la transdisciplinariedad en la gestión del Sendero Mellizo Sur, Parque Nacional Laguna Blanca, a cargo de Matilde Encabo, Luis Canepa y Daniel Paz Barreto. Y el tercero es el de transformación territorial en el Cerro Azul de Río Negro, de la geoconservación a la explotación de hidrocarburos, cuyos autores son Yusara Mastrocola, Leonardo Salgado y Miguel Abadovsky. Bueno, un poco lo que nosotros veíamos y analizábamos con Mónica al trabajar en estos artículos, ¿sí? Es que los 3 capítulos nos permiten claramente visualizar y reconocer el desafío, ¿no? Como el nombre del libro lo indica, que implica gestionar el turismo y la recreación desde un enfoque transdisciplinar, ¿sí? Lo que nos permitió, o nos permite, y les va a permitir a los lectores este capítulo, es ver desde el análisis de 3 espacios naturales diferentes, como el objetivo de, por un lado, generar conocimiento y apropiación por parte de los actores locales a través del uso público, ya sea lo educativo, el turismo, la recreación,
permite promover, facilitar y potenciar, ¿sí?, por un lado, la conservación tanto del patrimonio natural como cultural, y por otro lado, el disfrute, ¿no?, como el nombre del eje lo dice, de experiencias significativas y memorables en dichos espacios fundamentalmente naturales, algunos de carácter protegidos y algunos en propuesta de serlo, ¿no? El leer estos 3 capítulos tiene muchos ejes en común y muchos ejes también que nos permiten cotejar, comparar, en el sentido de que nos ofrecen experiencias diferentes, en espacios diferentes, con categorías de protección diferentes, o como les decía, en propuesta de ser protegidos, y donde se desarrollan actividades o productos turísticos que también son diferentes. Pero bueno, un poco lo que veíamos también con Moni al leerlos y demás, es que todos tienen un eje común muy importante, que es el fuerte trabajo en conjunto que tienen con los distintos actores involucrados en sus trabajos de elaboración de estos artículos, en sus trabajos de investigación, extensión, ya sea tanto a través de talleres participativos, como a través de entrevistas, encuestas y demás. Por eso nos parecía importante también destacar en estos 3 capítulos, en este eje, cómo nos permitió visualizar claramente el rol fundamental que la universidad en general, y la Facultad de Turismo especialmente en este caso, tiene como estructurador y como aporte y colaborador dentro de lo que es la construcción de este tipo de conocimiento, a partir del trabajo conjunto tanto con organismos nacionales, ¿sí?, como es el caso de parques, o con organismos provinciales, o con municipios. En algunos casos esto surgía a través de convenios de colaboración con otros organismos, y bueno, por supuesto con las comunidades locales que estuvieron siempre incorporadas en la visión de cada uno de estos trabajos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones a todos los autores que son los protagonistas de este libro, y bueno, los invitamos a todos a que lo puedan leer y lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. El siguiente eje, denominado Políticas Públicas y Turismo, su coordinación estuvo a cargo de la magíster Natalia Marenzana y el licenciado Juan Daniel Nataine, y es Natalia quien nos va a relatar un poco en qué consistió ese eje. Hola, buenas tardes. Bueno, como el eje Hola, lo Nati. plantea, buenas tardes para todos. Partimos de que las políticas públicas son acciones de gobierno cuyo objetivo tiene que ser el interés común y deberían surgir de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. En este eje se abordaron 3 casos diferentes, 3 estudios de caso, en donde el primero corresponde al magíster Walter Gatica y a la magíster Carolina Marsari, quienes lo proponen analizar las convergencias y las divergencias de la dialéctica entre el turismo y el patrimonio cultural, y realizan un estudio de caso de los textiles mapuche y su relación con la empresa de artesanías neuquinas, que es una empresa sociedad del Estado. Proponen abordar una dialéctica muy interesante entre el patrimonio cultural y el turismo, y viendo precisamente cómo las políticas públicas juegan un rol en este proceso también de transformación que tienen los corpus de los tejidos mapuches pertenecientes a esta empresa en un periodo de tiempo del 75 al 2011. Es un estudio en donde ellos hacen mucho hincapié en analizar estas modificaciones, no solo en sus componentes estéticos, sino funcionales y comerciales, identificando que el arte textil se va adaptando a demanda de los diferentes consumidores, no solo de los turistas, sino también de compradores locales, regionales y los organismos del Estado, lo que se plantea como hibridación cultural. Y ellos hacen una reflexión muy interesante acerca de estas posibles pérdidas de autenticidad, de identidad de la obra, y por otro lado, acerca del congelamiento de potenciales valores de uso o de desarrollos creativos dados en esta expresión. Entonces, ahí juega un rol muy importante esta empresa precisamente en la construcción de los productos que desde la empresa se
de cómo se van adaptando y cuánto de esa identidad se mantiene y se transmite y se va reconstruyendo en este proceso de adaptación a las dinámicas que vamos teniendo. En el segundo artículo, el magíster Martín Herrero hace un análisis de la información pública que se genera en el ámbito del turismo y plantea un interrogante si es información útil. Dentro de las políticas del Estado, la construcción de información para la toma de decisiones es una de los roles más importantes que tiene, tanto para orientar las decisiones que se toman desde el Estado, como también brindarle herramientas al sector privado para que las inversiones que ellos desarrollan sean mucho más eficientes. Y lo que surge en este caso es de los conflictos. El autor menciona que hay divergencias en la construcción y en la comunicación de la información en las diferentes escalas de análisis, tanto del municipio como de la provincia. Y resta, bueno, el autor precisamente me faltó mencionar que hace un estudio de caso de la ciudad de Neuquén, y lo que plantea que resulta necesario que las políticas públicas sean más oportunas, más flexibles, y que la generación de esa información trate de ser en tiempo real, porque se producen como lapsos muy grandes desde que se publica, desde que se obtiene el dato hasta que se publica, lo que hace que el sector privado no pueda contar con información en tiempo real que lo ayude precisamente en los procesos de toma de decisiones, y muchas veces también se carece de información prospectiva o análisis de tendencias que nos ayude también a ver cómo viene precisamente el desempeño de la actividad turística para ayudarlos en este proceso de toma de decisiones. Y en el último artículo, de la licenciada Diana Hernández y de la magíster Silvana Suárez, realizan una caracterización acerca de la innovación de la política pública aplicado a una localidad de la provincia del Neuquén, Picún-Leufú, y ellas lo que plantean es cómo las políticas públicas municipales buscan diversificar la matriz productiva, basada principalmente en actividades de la ganadería, la producción de nueces, de alfalfa, entre otros, tratando de aprovechar la ubicación estratégica que tiene este destino dentro del corredor, lo que se denomina el acceso al corredor de los lagos, para tratar de diversificar un poco la matriz productiva y que este lugar pueda clasificarse como un destino emergente. Los tres autores, los tres artículos, plantean que el factor determinante de la innovación debe estar encabezado por el Estado, el rol del Estado en el liderazgo de los mismos, ya sea para el mantenimiento y la difusión de esta cultura mapuche a través de la empresa Artesanías Neuquinas, como de los organismos públicos en la generación de información estadística, y el rol también de los municipios en la creación de estrategias de diversificación de la actividad económica local. Y todos los autores plantean que también resulta indispensable abordar el turismo desde un enfoque participativo e interdisciplinario para lograr precisamente que sea exitoso ese diseño de políticas públicas. Resta felicitar a los autores que se sumaron en este eje, y también agradecer a la Secretaría de Extensión y de Investigación por invitarnos a ser parte de esta presentación. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces al eje destinos turísticos sustentables y le damos la palabra a la magíster Silvana Suárez. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, agradecer que me hayan invitado a participar de este importante evento, y bueno, felicitar a las autoridades y a Secretaría de Investigación y Extensión, y por supuesto a todos quienes participamos en la elaboración del libro. Bueno, a mí me tocó trabajar el eje destinos turísticos sustentables. Este capítulo tiene 4 artículos que son bastante disímiles entre sí, pero hay puntos de unión que tienen que ver justamente con esta noción de territorio y de sustentabilidad, y cuáles son las diferentes estrategias para llegar a esta idea de sustentabilidad. Los artículos que lo componen son los factores determinantes de la sustentabilidad del turismo de avistaje de ballenas en el área natural protegida Bahía San Antonio, Río Negro, en el año 2018,
Las autoras son Guadalupe Sartí, Raúl González y Matilde Encabo. El otro artículo, Innovaciones de concepto para la generación de valor agregado en destinos turísticos de montaña del sector norte del Corredor de los Lagos, Neuquén. Los autores Rodrigo González y María Magdalena Perini. El rol de la actividad turística en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. ¿Somos un destino turístico? La visión desde sus residentes. Es un trabajo elaborado por Paola Nahualquir, Lucía Figueras, Natalia Marenzana y David Villaverde. Y finalmente los destinos turísticos y su nivel competitivo en el medio digital, que está elaborado por la licenciada Claudia Toros, el licenciado Carlos Espinosa, Marcelo Mancini y Martín Herrero. Bueno, cuando hice la lectura de los artículos, que en verdad inicialmente la lectura la hicimos con la compañera Alicia Lona, lo primero que se nos presentó es qué es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Entonces nos planteamos que era necesario debatir en los espacios académicos, desde una perspectiva crítica, cuál es la noción de sustentabilidad y ponerla en tensión en relación a este como atributo que se le otorgó a la noción de desarrollo en un momento histórico determinado y que aportó para construir este modelo ideal de desarrollo sustentable a partir de lo que se establecía en costos y naturaleza, ¿no? En este sentido, cuando empezamos la lectura de los artículos, vimos que cada uno de estos artículos daba cuenta de la multiplicidad de dimensiones que tiene un destino, un territorio para ser abordado, y los diferentes enfoques disciplinares que aportan para que puedan ser descriptos, analizados y explicados todos los procesos que van atravesando las prácticas turísticas y recreativas. Entonces, en este sentido, advertimos que en los diferentes trabajos, algunos estaban atravesados más por el campo de la geografía, otros por el campo de la economía, del marketing, de la ecología y de la biología como los más relevantes para tratar de dar cuenta de los principales hallazgos en cada uno de estos trabajos. Los estudios tienen un anclaje territorial bien marcado, están situados, como dije anteriormente, en destinos que van desde montaña hasta los de mar, como es San Antonio Oeste, y también abarca un destino turístico de Chile que es Pucón. En los recorridos que hemos hecho sobre los diferentes trabajos, lo que se advirtió es que hay una preocupación de analizar lo que es el turismo y la recreación en clave territorial, en este caso en clave de un destino turístico. Y también vinculado fuertemente a la noción del desarrollo sustentable y al turismo responsable. Entonces, a partir de estas miradas, lo que se halla en estos artículos es que hay posicionamientos que están más vinculados a lo que es el producto que se elabora, que se comercializa en ese destino turístico, y cuáles son los factores de sustentabilidad que subyacen en esa propuesta de oferta turística. Por el otro lado, mirar esos destinos turísticos desde los actores locales, que están situados territorialmente, para poder comprender cuál es la percepción que tienen en relación a su pertenencia o no a un destino turístico, como es el caso de Junín de los Andes. Y finalmente, los aportes vinculados a lo que es innovación y la tecnología para hacer más competitivos los territorios, tanto el territorio material, concreto, objetivo, como también una incorporación del concepto de un territorio virtual a través de lo que son los medios digitales, también como forma para contribuir al desarrollo de las empresas turísticas y recreativas. Dicho esto, con toda la multiplicidad de aspectos que van atravesando cada uno de estos trabajos, creemos que sería importante, tal cual lo planteaban Rodrigo y Adriana, esto de lo que vendrá con la actividad turística, buscarle explicaciones y argumentaciones de carácter ontológico a lo que son estas prácticas turísticas. Creemos que en este momento, donde se está consolidando cada vez más esta racionalidad capitalista, donde se confunde lo que es la noción del desarrollo con el crecimiento,
y se prioriza principalmente el crecimiento, poner en debate estas perspectivas en relación a lo que es el desarrollo sustentable y empezar a repensarlo si realmente son prácticas que tienden a la sustentabilidad de los territorios o se han convertido en prácticas discursivas que ayudan a sostener los discursos políticos y académicos en un momento determinado. Creo que esos son los aspectos principales que nos ayudan y nos abren para repensar estas cuestiones en este eje de destinos turísticos sustentables. Muchas gracias, Silvana. Pasamos ahora al eje marketing turístico, cuya coordinación estuvo a cargo de la magíster Lucía Tamagni y la doctora Marina Sanfardini, y hoy quien nos va a comentar cómo se desarrolló este trabajo y los resultados que se alcanzaron es la magíster Lucía Tamagni. Le damos la palabra entonces a ella. Bueno, buenas tardes. Un placer verlos a todos, queridos compañeros. La verdad que muchas gracias por la invitación, por poder llevar adelante la presentación de todas estas investigaciones que se han hecho en el eje de marketing turístico. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este eje se han presentado 6 trabajos que, como algunos colegas mencionaron antes, tienen por ahí alguna cuestión disímiles unos de otros. Sin embargo, digamos que la cosa que los une es que hay trabajos que, todos los trabajos presentan y recuperan e integran diversas disciplinas para abordar problemáticas concretas de la realidad turística y especialmente las vinculadas al marketing turístico, específicamente en este caso. Bueno, el primero de los trabajos presentados tiene que ver, se denomina Conociendo a los nuevos turistas, aprender estudiando a los viajeros millennials del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Bueno, en este caso, las autoras, que son Andrea Gutauskas y Marina Sanfardini, ofrecen una experiencia educativa que está basada en la aproximación pedagógica de la cognición situada. Esto es sumamente interesante porque es una materia clave dentro de lo que es el marketing turístico, como es investigación de mercado, y a través de esta experiencia los alumnos realizan efectivamente un trabajo de investigación de mercado y sus resultados, digamos que generalmente son devueltos en una actividad de extensión a organizaciones que requieren esta información para tomar decisiones, como por ejemplo los organismos oficiales. El segundo trabajo es hacia un modelo conceptual denominado, hacia un modelo conceptual de adopción de intermediarios electrónicos en el sector de alojamientos. En este caso, las investigadoras son Janina Plost y Marina Sanfardini, y dan cuenta del desarrollo de un modelo teórico para el análisis de antecedentes y consecuencias de la adopción de tecnologías digitales en las estrategias de distribución de los servicios de alojamiento. Se basan en un abordaje interdisciplinario, revisan teorías propias de adopción de tecnologías, comportamiento de sujetos y organizaciones y marketing de servicios. En el tercer trabajo, denominado Contexto actual de las compañías aerocomerciales con operatoria regular dentro de Argentina, análisis de su capacidad de innovación para diseñar y planificar sus estrategias de marketing, caso de estudio Patagonia Argentina, cuyas autoras son Patricia Hernández, Fabiana Quadrini y María Alejandra Garcera. Bueno, las autoras describen el ambiente competitivo del sector aerocomercial en el país, presentando las características de las empresas low cost y cómo se generan nuevas estrategias competitivas en un contexto, bueno, que ahora resulta hasta, está pasando como anecdótico, ¿no? Las compañías aéreas de low cost. El siguiente trabajo, denominado Las selfies en la formación de la imagen del destino turístico Neuquén, cuyo autor es Leonardo Ibacache, Gabriela Marenzana y Marina Sanfardini, se recurre a la etnografía para estudiar a los turistas y recreacionistas en tanto comunicadores orgánicos de la ciudad, de la imagen de la ciudad. Justo se me...
guiados por teorías de imagen de marca, el proceso de comunicación en redes sociales y la generación de contenidos en Internet. Estos autores analizan componentes cognitivos y afectivos que los turistas y los recreacionistas proyectan a través de un tipo especial de contenidos, que son los autorretratos o selfies. El siguiente trabajo, denominado ¿Qué dicen los viajeros de negocios sobre las marcas hoteleras? Aportes de la minería de textos a la investigación de mercados turísticos, cuyas autoras son Brenda Arecherra y Marina Sanfardini. En este caso desarrollan un ensayo acerca de la necesidad de implementar nuevas herramientas de análisis para el estudio del Big Data. Reflexionan sobre la minería de texto y analizan el constructo equidad de marca basado en el consumidor. Finalmente, el último trabajo, El turismo bienestar como visión de las esencias, tiene como autora a María Juliana Gliona. En este caso, la autora presenta una síntesis de un texto de su libro, que tiene el mismo nombre, y desarrolla una revisión de los contenidos de su obra, los más representativos. Bueno, finalmente, como reflexión, lo que, si bien uno puede ver como distintos abordajes de una disciplina que es absolutamente interdisciplinaria, como es el marketing, y la conjunción con otra disciplina, con otro campo de estudio, como es el turismo, sumamente rico, bueno, todo lo que es la transdisciplinariedad presenta todo un reto para los investigadores, en la medida se van generando, ¿no?, nuevas teorías, nuevos marcos conceptuales, nuevas metodologías que trascienden las fronteras de las disciplinas. Y eso está bastante claro en cada una de estas presentaciones, ¿no? Haciendo, como decía hoy la compañera Sandra, haciendo uso de teorías que tienen que ver con el comportamiento de las personas, teorías sociológicas, psicológicas, económicas, etc. Bueno, eso es todo. Felicitaciones a los autores. Muchas gracias, Lucía. Pasamos ahora al eje Transformaciones Territoriales. Quienes estuvieron a su cargo fueron la doctora María Daniela Rodríguez y la magíster Carolina Merli, y es Carolina quien nos va a comentar un poco en relación a este eje. Bueno, este eje está constituido por 4 textos que, bueno, ustedes pueden ver ahí en la pantalla los autores y los títulos. Bueno, estos 4 trabajos refieren a diferentes territorios como casos de estudio de las provincias de Neuquén y Río Negro, particularmente Dinahuapi, la zona urbana y la zona rural, las localidades del Bolsón, Villa Pegüeño y Balsa Las Perlas, también los destinos de Bariloche, Las Grutas de Río Negro, San Martín de los Andes, Aluminé, Rocachuroy, Picunleufú y Villa del Chocón, y la ciudad de Neuquén capital, dentro de la provincia de Neuquén. Estos 4 trabajos que menciono, bueno, abordan el estudio de las transformaciones territoriales que ocurren en estos lugares como centros o destinos turísticos y espacios de recreación, desde diferentes disciplinas. Vamos a mencionar la sociología, la antropología, la geografía crítica, la ciencia política, los estudios ambientales y los estudios rurales. En estos trabajos se destaca la importancia y también la necesidad de enfoques sociales y culturales para interpretar las transformaciones que produce el turismo y la recreación en el territorio, y de esta forma poner en evidencia estos cambios o aspectos más intangibles, ¿no?, de la transformación territorial, aquellas cuestiones simbólicas que son a lo mejor menos mensurables o evidentes, ¿no?, como cambios. También voy a mencionar algunos procesos que construyen el territorio, que son procesos comunes que aparecen en estos textos que menciono. Bueno, el primero de ellos es la expansión del capital orientado a actividades turísticas e inmobiliarias, y a consecuencia de ello, los cambios que se producen en el uso del suelo, que se expresan ya sea en la dinámica urbana como también en la organización rural. También las políticas turísticas como un agente constructor y modificador del territorio, ya sea las políticas públicas expresadas en específicamente políticas turísticas o políticas recreativas en diferentes espacios. Y otro proceso es
es la manifestación o la expresión de relaciones interétnicas e interculturales, y cómo ellas se manifiestan en reivindicaciones territoriales y visibilización de subjetividades otras. Estos procesos, que acabo de mencionar, se encuentran pesados o protagonizados también por las prácticas del turismo y la recreación, y en esos procesos se evidencian relaciones de conflicto y diferentes posiciones de poder, y presentan particularidades, ¿no?, de acuerdo al modo en el que se producen esas prácticas en los diferentes casos de estudio. Por ejemplo, mencionan el uso intensivo, por ejemplo, en cuanto al turismo y la recreación, el turismo como una actividad estacional o como una actividad que ocurre en diferentes momentos del año. También refieren al turismo como la actividad principal o una actividad secundaria o complementaria en otros destinos, y también como una actividad consolidada o una actividad emergente. Esto le da particularidades a la forma de presentarse estas modificaciones o transformaciones territoriales a partir del turismo y la recreación. Bueno, con Daniela Rodríguez, la compañera con la que hicimos el análisis de estos textos, nos pareció interesante formular interrogantes, ¿no?, como un cierre. Voy a mencionar algunos. Cómo se construyen y sostienen territorialidades en espacios donde se manifiesta el turismo, con esas particularidades que mencionamos, cómo se articulan los sujetos en esa trama del territorio, y qué nuevos problemas de investigación devienen de la construcción transdisciplinar del objeto de estudio. Bueno, muchas gracias a los autores que nos aportaron estas perspectivas tan interesantes para entender este tema. Muchas gracias, Carolina. El siguiente eje, y el último eje, se denomina dinámicas del postturismo. Estuvieron a cargo de la doctora Adriana Otero y la doctora Belén Álvaro, y quien nos va a comentar en relación a él es la doctora Belén Álvaro. Así que le damos la palabra. Bueno. No sé qué pasó. Buenas tardes, soy Belén Álvaro, voy a presentar los trabajos que componen el eje Transformaciones Territoriales y Dinámicas del Postturismo. Son trabajos que nos hablan de cómo se vincula la construcción de territorialidad y la subjetividad en dinámicas del postturismo, de una forma de turismo donde los sujetos, los actores que participan de estas dinámicas, hacen de los territorios formar parte en la construcción de su propia subjetividad. Esto nos lleva a pensar el turismo como una dinámica más en la construcción de procesos subjetivos y cómo esa construcción de procesos subjetivos reterritorializa y redimensiona las formas de experimentar los territorios y de participar de alguna manera en las relaciones de poder que en esos territorios existen y se configuran como relaciones de fuerza. Me parece interesante que los trabajos que componen este eje son trabajos que de alguna manera poseen como denominador común el llamado a entender que toda vez que participamos de un espacio, de una dinámica territorial, jugamos parte de la construcción de esa territorialidad y a la vez que esa territorialidad comienza a formar parte o ya desde el momento en que nos pensamos en ese escenario, comienza a formar parte de nuestra construcción de subjetividad y sobre todo cuando empezamos a interactuar, a intervenir, a formar parte de las relaciones que configuran esa territorialidad y que siempre la modifican una vez que esas relaciones están en juego. Me parece que este eje tiene como valor, como dinámica principal y como gran aporte sobre todo, es ayudarnos a pensar el turismo como una práctica transformadora
que no necesariamente tiene que ver, o no siempre tiene que ver con el desplazamiento espacial, pero sí siempre tiene que ver con que cuando entramos a jugar parte de las relaciones, se modifican tanto las experiencias como la subjetividad y la misma construcción de territorialidad que está en juego nunca sale ilesa o nunca es imperturbada una vez que esas presencias comienzan a formar parte de lo que denominamos campo o de lo que se denomina la experiencia de territorialidad. Bueno, la doctora Belén Álvaro no pudo, tiene problemas de conectividad, por eso nos envió un audio, así que por eso fue de esta manera la presentación de este eje. Pasamos entonces ahora a las reflexiones finales de toda esta publicación a cargo de la doctora Daniela Rodríguez. Dani, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, saludo la iniciativa también a las autoridades de la facultad que están presentes, a toda la comunidad universitaria que nos acompaña y también los asistentes que se han quedado hasta esta hora para compartir y escucharnos. Un poco en mi tarea de comentar las reflexiones finales del libro voy a expresar como algunas ideas de síntesis a modo de preguntas y respuestas que me hice un poco ahora volviendo a leer este trabajo que surge producto de un trabajo, digamos, colectivo en la facultad, un poco con la idea de que sean disparadoras para reflexiones. Bueno, que yo tengo la certeza que no voy a alcanzar a tamaño título de reflexión final, ¿no? Pero de alguna manera poder hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con 4 preguntas que tienen o están en relación al qué, al con qué, desde dónde y cómo. Sencillamente, la primera pregunta es un poco qué propone el libro en este momento, ¿no? Entonces nos encontramos con un libro que tiene, como bien de manera muy clara fueron diciendo las compañeras en cada uno de los ejes, con 27 trabajos que se articulan entre sí a partir de ejes que tienen temas y problematizaciones en común. Todos estos trabajos que están incluidos en este libro también están situados en la Norpatagonia, por lo tanto el norte de la Patagonia se constituye, en este sentido, en este libro, como un espacio de estudio, pero también como un espacio de articulación, como un espacio de aplicación de los saberes y de construcción de un conocimiento situado. Uno puede pensar que se pueden expresar en este libro, en su propuesta, 2 dimensiones que se articulan entre sí. Por un lado, una de las dimensiones que puedo rescatar tiene que ver con lo que bien comentaron las compañeras que me precedieron, con esta dimensión que podríamos llamar lo territorial, ¿no? Entonces, dentro de esa dimensión se manifiestan trabajos que tienen que ver con las dinámicas territoriales, en las que el turismo y la recreación es parte, el estudio del paisaje y las valoraciones patrimoniales, los procesos de turistificación, la expansión del capital orientado hacia las actividades turísticas, las relaciones de cooperación también posibles entre sujeto y naturaleza, y también como un binomio posible para ser aplicado en los territorios de áreas protegidas y destinos sustentables. También en la dimensión de lo territorial se puede vislumbrar esta relación Estado-sociedad tan compleja y tan dinámica que se da en territorios con turismo. Otra de las dimensiones que también atraviesa este libro tiene que ver con una dimensión que uno podría llamar la innovación. La innovación como una propuesta de herramienta de gestión en estos destinos,
pero también como un elemento que se incorpora desde el Estado o que carece a los organismos del Estado. Se observan, por ejemplo, trabajos donde la innovación aparece como una limitación, en otros casos la innovación como una proyección, y en otros la innovación como una estrategia de diversificación de nuestra propia actividad. También aparece este eje de la innovación en la conjunción de dos campos que muy bien expresaron y que se conectan, como son el campo del turismo y del marketing. Acá aparecen propuestas que atienden diversos planos, algunos trabajos vinculados a un plano más teórico, otros más metodológicos, y en otros casos se trata de estudios casuísticos, pero que en todos ellos hay un especial interés en resolver problemas concretos y también en generar nuevos conocimientos. La segunda pregunta tiene que ver con qué está discutiendo este libro, con quién y con qué discute este libro. Bueno, en primer lugar, como lo presentaron inicialmente Rodrigo y Adriana, creo que discute con las fronteras disciplinarias establecidas, ¿no? Dado que estas propuestas de extensión y de investigación en el turismo y en la recreación, que ya se vienen desde hace tiempo manifestando en la facultad, van permeando límites disciplinares y dando cuenta de la fortaleza que tienen los estudios transdisciplinares, ¿no? Y que permiten entonces al campo del turismo y la recreación insertarse en una nueva trama de conocimientos y saberes anclados, tanto en teoría general como en teoría sustantiva. Por otro lado, creo que discute también a partir de un modo de construir conocimiento, donde se reconoce a cada uno de estos trabajos con una presencia del trabajo de campo articulando con distintos actores. Hay una diversidad de organismos, organizaciones, comunidades, que de alguna manera, en ese sentido, el libro presenta un contrapunto con las miradas, tanto acríticas y que en ocasiones no se sostienen empírica o analíticamente. Por otro lado, podríamos decir que desde la visión de Cartland, el libro de alguna manera también aspira a construir nuevos modos de generación del conocimiento, ¿no? Este autor habla de los nuevos modos de generación del conocimiento atravesando de un modo en el que el conocimiento se crea en el contexto de la comunidad académica y de modo disciplinar, hacia un modo donde el conocimiento se crea en el contexto de su aplicación y de manera transdisciplinar. Bueno, creo que los trabajos avisoran algunas alternativas a un estado de situación concreto, presentan proyectos emergentes y que de alguna manera se acercan a una línea que se viene trabajando desde hace años en América Latina, que tiene que ver con estas líneas de coloniales, que ponen en tensión, por ejemplo, como bien manifiestan en sus textos Escobar y Lander, la tensión de un saber dominante, de estructuras dicotómicas, de estructuras binarias, que, digamos, ponen en tensión este conocimiento universal y disciplinar. En síntesis, creo que también discute en un campo nuestro, el del turismo y la recreación, y me animo a pensarlo más ampliamente en un campo de las movilidades y el territorio, que se encuentra en una inflexión, ¿no? Que un poco al inicio también esto se dijo, se encuentra en una inflexión a partir de una preocupación por parte de distintos autores por profundizar análisis y perspectivas y por dar cuenta de los problemas actuales que surgen asociados al turismo, o que el turismo genera, o que el turismo conecta entre sí. Y claro que en un momento de transición en el que nos encontramos, de cómo nos relacionamos con este fenómeno del turismo en un campo más amplio, ¿no? Cómo se vincula el turismo y la recreación con las movilidades y el territorio. Creo que ese es también un desafío que presenta. La tercera pregunta tiene que ver, que me dice que era, bueno, ¿desde dónde se posiciona este libro para hacer un aporte? Creo que también algunas de estas cosas la marcaron las compañeras, pero tiene que ver con una preocupación
que podríamos decir que este trabajo se posiciona en una escritura colectiva. Y esto es importante porque es producto de un debate, de una reflexión entre investigadoras e investigadores de la universidad, por concretar un estado de situación conjunto y una escritura colectiva como superación a la escritura individual. Y asimismo también se posiciona con la idea de sintetizar la concreción de gestionar una producción, ¿no?, concreta, que también fortalece la identidad institucional, nos fortalece y nos muestra hacia afuera dónde estamos situados como institución, con estos cruces transdisciplinares, con los resultados propios de nuestros trabajos. En un momento dado, uno podría decir que el libro puede ser como una foto del momento actual, pero que también está presente y está demostrando este libro todo este conocimiento que es parte de un largo camino de formación de recursos humanos en nuestra facultad. Por eso creo que se posiciona y hace un aporte también desde los diálogos intergeneracionales que presenta la institución. Por último, a la pregunta del ¿cómo dialoga este libro en el contexto actual, en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando, ¿no? En primer lugar, bueno, partimos de afirmar que el conocimiento actúa o es una herramienta de poder en la sociedad en la que vivimos, y asumiendo nuestro lugar en esa cogeneración de saberes, desde este libro creo que tenemos la responsabilidad de generar alternativas y o de acompañar la construcción de alternativas en el campo del turismo y la recreación. Si bien no somos agentes de decisores, como lo hemos manifestado, sí este libro puede hacer aportes a la órbita de las políticas públicas, por ejemplo. También a otros campos. Sabemos que este libro se produce de alguna manera en situaciones normales, entre comillas, ¿no? Y se presenta en situaciones excepcionales, también entre comillas, como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Dice, estamos en un tiempo de excepción, con acciones y políticas de excepción. Bueno, yo pienso, un tiempo en el que el mercado, en el que el Estado y en el que la comunidad aparece con sus diversas complejidades, muestran y refuerzan las desigualdades existentes, y a la vez aparecen más urgentes las necesidades de resiliencia. Entonces, a la luz de este libro nos podemos preguntar, ¿qué ocurre con el mercado? ¿Cómo se conecta con el turismo en esta realidad? ¿Qué ocurre con el Estado? ¿Y cómo se conecta con el turismo? ¿Y qué pasa en la comunidad y cómo se vincula con el turismo ella? Finalmente, creo que este libro, para cerrar, compone una referencia regional para la Nor-Patagonia y también, ¿por qué no a nivel nacional?, desde la cual pensar el turismo y la recreación, desde este conocimiento que contemple este momento de transición que vive el campo, en el que está el campo, pero también este tiempo de excepción en el que vivimos como sociedad, para afrontar las múltiples crisis, ¿no? Las crisis sanitarias, la crisis social, la crisis ecológica que estamos atravesando, y en la cual el turismo es parte, no escapa a esta situación. Y que de alguna manera este libro puede acompañar esos desafíos por venir y echar luz a algunas incertezas de este estado de excepción. Por último, como nos dice este autor nuevamente, Boaventura de Sousa Santos, bueno, el presente es incierto y el futuro puro interrogante, dice el autor. Por eso es imprescindible pensar y pensarnos. Bueno, entonces creo que la escritura colectiva es un decidido ejercicio de reflexión conjunta y también es noble alentar a la lectura de este tipo de trabajo que hoy más que nunca son necesarios en la sociedad que construimos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Dani. Muy interesante la reflexión. Ahí está Carolina Merli aplaudiendo. Y abrimos un espacio a preguntas.
Si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, puede directamente habilitar su micrófono y hacerla. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces daríamos paso al cierre de la actividad a cargo del decano, el doctor Rodrigo González. Le damos la palabra a él entonces. Es que todos se quedaron pensando todo lo que tiró Dani. Yo creo que sí. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los participantes, a todos los coordinadores que han tenido un trabajo bien grande, interesante, desafiante, donde por momentos había que volver a reencontrar el norte, y de verdad me da mucha satisfacción escuchar la presentación de todos, porque estamos haciendo de verdad primeros pasos en transdisciplinaridad. Me parece que esa es una situación en la que nos tenemos que asumir, y se ha podido dar cuenta de eso. Son cerca de 30 producciones de toda la facultad, pero también y lo veía por la conformación de los temas y de los equipos de trabajo, con un sentido horizontal muy presente en la gran mayoría de los trabajos, ¿no? Profesores trabajando con auxiliares, equipos amplios, con becarios, con estudiantes, con graduados. A mí de verdad, Dani me marcó algunas de las cosas que yo quería puntualizar en este momento, como para que, bueno, ciertamente ya pasaron casi 2 años desde que tuvimos la convocatoria a presentar estos trabajos. Y también en esta velocidad de los tiempos, me parece que tanta agua ha pasado en el mundo del turismo y la recreación desde ese momento hasta ahora, que intentaba traducir lo que dijo al principio Adrián y después puntualizó Daniela en los próximos desafíos por venir, para ver cuáles serán los próximos ladrillos de nuestra construcción transdisciplinar. A mí me pareció muy interesante lo de rescatar estas 2 grandes dimensiones que me parecen un hallazgo en cuanto a dimensiones que nos atraviesan, y que no sé si en algún momento se habían visibilizado, así como lo territorial y la cuestión de innovación. También me parece, digamos, en lo que han dicho la mayor parte de los relatores, todos los relatores y también Daniela, aparecen elementos que ya nos hacen pensar en la posibilidad de construir esa mirada postestructuralista ahora desde nuestro campo, ¿no? Y un poco más constituidos para ese trasvase con la frontera disciplinar. El trabajo de campo, el campo en tensión, el turismo y la recreación, al mismo tiempo de ejes transversales muy recurrentes como movilidades y territorios, el patrimonio como sujeto de derecho. Digo algunas cosas que son características de esa evolución postestructuralista de las disciplinas, de las ciencias sociales, y que tal vez hayamos necesitado visibilizarlas para empezar a hacernos cargo de ellas. Continúo brevemente, pero el turismo y la recreación en clave territorial, y también me parece que la falsa dicotomía o pelea entre turismo y recreación, las críticas o las miradas en clave crítica a la racionalidad capitalista, la construcción de territorialidades y de subjetividad, todas claves para comenzar a pensar nuestros propios terrones del campo en esa nueva mirada que superen los enfoques estructuralistas. Lo que nos proponemos ahora, y quiero aprovechar la presentación y el cierre del libro como desafío también, ya no institucional, sino en los términos estrictos en que lo planteaba Daniela de escritura colectiva, es, bueno, algo a lo mejor también más desafiante,
y es que ante la velocidad de los cambios, proponer al colectivo de pensadores de nuestra facultad la propuesta de ensayos, que con una mirada crítica puedan reflexionar sobre el turismo que está y el turismo que viene, ¿sí? Necesariamente tendrá otro enfoque, todos habrán recibido las propuestas y habrán visto que claramente que el formato es más corto, es de ensayo, es de reflexiones, y a mí me parece que en ese sentido la presentación de este libro es un puente hacia lo que ojalá sea un ejercicio también colectivo y sostenido en el tiempo de escritura colectiva, que permiten estas reflexiones ultra, ¿no? Que usualmente son más difíciles de mantener en los espacios de las cátedras, en los espacios de los propios equipos, centros o grupos de investigación. Agradecerle al colectivo de la facultad por darse este espacio para pensar así y para proponernos también en este momento tan crítico de la universidad, comunidad académica que de alguna manera aprovecha esta crisis para poder situarse críticamente en el campo, que no es poca cosa. Yo por último quiero agradecerles a todos los que estuvieron detrás de las barricadas del libro, porque todos ustedes saben que un libro lleva mucho tiempo, lleva mucho trámite, y el libro nació por iniciativa con unas ideas que tuvimos con Adri y con Dani allá hace casi 2 años, casi como uno de los primeros desafíos de investigación, pero de verdad después la secretaria de investigación, Mónica Gelos, actual, tomó ese toro y pudieron constituir un equipo de 3 que funcionó muy bien, colaborativamente, críticamente, con verdadero diálogo profesional, como tiene que ser, y también a David, que está ahí siempre, en el diseño y elevando siempre todo lo que hace la facultad con un saltito más de calidad, ¿no? David, además de ser creativo, es una persona absolutamente colaborativa y siempre abierta a la sugerencia y a la co-construcción. Así que me parece que, digamos, mucho de lo que hoy pudimos contar acá se materializa por esos esfuerzos en muchos momentos que fueron difíciles y que siempre encontraron un espacio para abonar estos terrones que hoy mostramos como construcción colectiva. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Nuevamente felicitaciones a todas y a todos. Y les propongo que abramos todos los micrófonos y hagamos un aplauso. ¿Les parece? Habilitemos entonces todos los micrófonos. Nos aplaudimos. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima. Que tengan un buen descanso.